noches, espero que se encuentren muy bien desde sus casas. Voy a explicar por medio de este video las actividades a realizar en esta semana para ciclo 3. Para este ciclo 3 vamos a mirar todo lo correspondiente a lo que son preguntas ICFES. Entonces, ¿qué son las preguntas ICFES? Vamos a ver primero qué son las preguntas ICFES. Entonces, las preguntas ICFES son preguntas en las cuales consta de un enunciado, es decir, es un texto largo donde nos puede decir parte de la información o nos puede realizar una pregunta, y en base a esa vamos a encontrar respuestas de selección múltiple, es decir, nos dan la opción A, la opción B, la opción C y la opción D, y nosotros tenemos que escoger entre esas cuál sería la respuesta correcta acorde a lo que nos pide el enunciado. Entonces, pasos para interpretar una pregunta tipo ICFES. Primero vamos a leer con atención qué nos está pidiendo la pregunta o el enunciado. Si es una pregunta directa o si nos está pidiendo más bien interpretación de la información. Hay veces también que en el mismo texto encontramos la respuesta. Hay veces también que nos pide que comparemos lo que nos está preguntando con lo que está en el enunciado. Segundo, leer muy bien las opciones de respuestas e ir comparando con lo que dice el enunciado. Entonces nosotros vamos a leer muy bien lo que nos dice el enunciado, la información que nos están aportando, y vamos a ir comparando lo que en las opciones de respuesta, si esta coincide o si es totalmente contrario a lo que nos está informando el enunciado, o si por el contrario hay información de más de lo que está en el enunciado, o también puede ser que falte información, omite información que no se encuentra en el enunciado. Y tercero, teniendo en cuenta ese proceso de comparación de respuestas con el enunciado, vamos a ir descartando las opciones que se acerquen menos a la respuesta correcta. Entonces descartamos esas y nos quedamos con las opciones que se acercan mucho más a la opción correcta. Eso es lo que tenemos que ir realizando. Y de ahí posteriormente vamos a realizar un proceso de análisis entre esas dos respuestas posibles, y siempre vamos a encontrar una palabra o algo que nos va a ayudar a descartar la otra respuesta. Entonces vamos a mirar con las preguntas que debemos realizar para esta semana cómo se realiza todo este proceso. Entonces aquí encontramos lo que es las actividades de español. Entonces aquí encontramos las preguntas tipo ICFES. Dice, estas son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Esto quiere decir que encontrarás un enunciado y 4 opciones de respuesta. En este caso, la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C, para que elijas la correcta. Algunos enunciados servirán como información para responder varias preguntas. Entonces, estas preguntas se las vamos a enviar en imágenes, pero también la encuentran en sus respectivas cartillas de ciclo 3. Yo les recomiendo a las personas que tengan su cartilla que las miren desde ahí para que puedan mirar de manera más clara toda la información. Entonces ahí encontramos estas preguntas en la página 141 de la fase 2. Ahí vamos a encontrar estas preguntas. Y para las personas que todavía no tienen su cartilla, pueden mirarlas desde el celular. Le podemos ir dando zoom a la imagen para poder mirar mucho mejor la información. Aquí vamos a encontrar que no solamente nos están dando el enunciado que es este, sino que también nos están dando una información adicional que es la de la gráfica, la que está aquí. Entonces aquí el enunciado nos dice, según la infografía, que es esta, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo, y a pesar de eso,
sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a observar cada uno de los datos que nos da la infografía, que es esta. Entonces para eso vamos a hacer la imagen más grande. La vamos a mirar desde acá, que se puede mirar mucho mejor. Entonces aquí vamos a encontrar la información. Dice, traumatismos causados por tránsito. Dice que cada año hay 1.424 millones de muertes por accidente de tránsito. Eso en el mundo, ¿no? Lo contabilizamos mundialmente. Dice que la causa de muerte en el grupo etario hace referencia a un determinado grupo. En este caso, la causa de muerte, la principal causa de muerte de las personas entre 15 a 29 años es por accidentes de tránsito. Acá también nos muestra el género. Nos dice que 3 de cada 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Es decir, que aquí tenemos 4 personas, pero de las 4, 3 son hombres y mueren por accidentes masculinos. Es decir, que es menos frecuente que las mujeres tengan accidentes de tránsito y fallezcan en ellos. Acá encontramos los países por ingresos. Pues aquí vamos a mirar también que cada país lo va a representar un determinado color. Entonces los países de ingresos altos tiene como un negrito, el país de los ingresos medios es un gris y el país de los ingresos bajos ya es un gris como más oscurito. Entonces vamos a encontrar que los países de ingresos altos tienen menor probabilidad de que mueran en accidentes de tránsito. Los países de ingresos medios tienen una alta tasa de mortalidad por accidente y los países de ingresos bajos pues le siguen, ¿no?, al de los ingresos medios. Ahora sí, acá tenemos la cantidad de autos distribuidos en todo el mundo. Pues aquí nos dice que los países de ingresos medios, que está representado por este color, recuerden, tienen la mitad de los autos de todo el mundo, mientras que los países de ingresos altos tienen la otra mitad de autos en todo el mundo, o de vehículos. En este caso de acá vamos a mirar el número de accidentes en todo el mundo. Entonces aquí vamos a encontrar que el 80% de los países con ingresos medios tienen mayor accidentes de tránsito y mayor número de muertes generadas por este. El de los ingresos bajos tiene un menor porcentaje, si se pueden dar cuenta representa como un 15% y el de los ingresos altos solo un 5% de todo el mundo. Entonces podemos mirar que el contraste es muy alto, ¿verdad? Entonces los países de ingresos medios representan el 80%, es decir, esa suma es muy alta. Acá vamos a encontrar los accidentes de tránsito, pero ya por regiones. Entonces aquí en este caso vendría siendo por continentes. Entonces aquí tenemos África, Mediterráneo occidental, Asia suroriental, Pacífico occidental, las Américas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que el más alto es el de África. Entonces en África vamos a encontrar el mayor número de países con ingresos medios e ingresos bajos. Entonces, por esta razón también aquí se concentra el mayor número de accidentes. Y en contraste con este de Europa, que tiene un menor porcentaje de accidentes, que tiene solamente un 10,3. Acá vamos a encontrar el número de
de accidentes, ¿no? Dice que el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, que representan el 22%, los ciclistas, que representan un 5%, y los motociclistas, que representan un 23%. Entonces vamos a mirar que los motociclistas tienen un mayor porcentaje de accidentes de tránsito. Entonces se puede decir que puede ser por imprudencia de los motociclistas, puede ser por el aumento de velocidad, por ir a velocidades altas, o por consumir bebidas embriagantes que generan accidentes. En el caso de los peatones, puede ser también porque la otra persona que iba conduciendo no siguieron las reglas de tránsito, o porque también estaban en velocidades no permitidas, o incluso también porque no conocen también o no respetan también, ¿no?, las leyes de tránsito. Entonces aquí, ya teniendo en cuenta toda la información que nos presenta la infografía, vamos a mirar qué es lo que nos dice el enunciado. Entonces dice, según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo, y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Entonces toda esta información que nos dice aquí es verdad porque nos la muestra aquí la infografía. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. Entonces la conjunción hace referencia a la unión, ¿no?, de esta oración con a pesar de. Entonces aquí lo tenemos, dice, ¿no? Dice la mitad de los vehículos existentes en el mundo, y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes. Entonces encontramos, como bien habíamos dicho, que los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Pero, aunque esa no es un porcentaje muy alto de vehículos, generan un mayor número de accidentes. Pues aquí podemos decir que esto es como un contraste, a pesar de, ¿no? Se quiere realizar como un contraste o una comparación, se puede decir. Entonces ahora sí vamos a mirar cuáles son las opciones que nos presenta. Por ejemplo, la D. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Las cifras oficiales ya nos dicen que un 80% hay de accidentes de tránsito. Entonces, ese número de por sí ya es alto como para que aumentara. Entonces, en ese caso, pues es imposible que el 100% solo ocurra de accidentes de tránsito en los países de ingresos medios, ¿no? Porque también ocurre en los demás países de ingresos altos, de ingresos bajos. Entonces, esa la descartamos por esa razón. La C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. Entonces, esa también la descartamos. ¿Por qué? Porque no tiene que ver el número de autos, porque si podemos ver acá, en los ingresos altos, ellos tienen la otra mitad de los vehículos existentes en todo el mundo, y sin embargo solamente tienen un 5 o 10% de accidentes de tránsito, y esa causa es la muerte. Entonces, por esa razón la descartamos, ¿no? Entonces ellos también tienen un alto porcentaje de vehículos, pero tienen un bajo porcentaje de accidentes de tránsito. Entonces no tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces nos quedaría por último la opción A y B. Entonces, así como yo fui realizando y descartando con la C y D, vamos a ir descartando entre estas dos. Entonces vamos a encontrar que la A y la B podrían ser nuestras dos posibles respuestas. Entonces vamos a comparar muy bien lo que nos dice la información acá, la imagen, con lo que nos dice acá, y vamos a responder esta pregunta. Vamos a escoger cuál es la correcta. Ahora sí vamos a seguir con nuestra segunda pregunta. Dice, considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo.
Entonces, ¿muestra la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo? Sí. Aquí nos dice que al año 1.124.000.000 de personas mueren por accidentes de tránsito en el mundo. Entonces sí, esa información está incluida ahí. Además, informa sobre la mortalidad por género. Entonces aquí encontramos que sí, hay una mortalidad por género. Entonces aquí concluían en que de 4 personas, 3 hombres fallecen por esa causa. Por ingresos, entonces aquí encontramos, ¿no? Por ingresos, aquí encontramos los países de ingresos altos, los países de ingresos medios y los países de ingresos bajos, es decir, que sí también se muestra esa información. Por número de vehículos, entonces aquí habíamos concluido que la mitad de los vehículos de todo el mundo los poseen los de los países de ingresos medios y la otra mitad de vehículos la poseen los países de ingresos altos. Por número de vehículos. Entonces, ¿hay un número de vehículos? Sí hay, ¿no? También un número de vehículos. Entonces, aquí también estaba representado el número de vehículos, el 52%. Por tipo de vehículo y ubicación. Entonces, aquí tenemos el tipo de vehículo, que teníamos al peatón, al ciclista y al motociclista. Y acá tenemos pues el número de accidentes que se generan en las diferentes regiones del mundo. Entonces, es decir que hasta ahí encontramos que si todo lo que nos presenta el enunciado es correcta la información y si se presenta en la infografía. Ahora aquí la pregunta nos dice que esta descripción es insatisfactoria o que no está bien realizada esa descripción. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué razón no está bien descrita. Aquí ya nos da por sentado que está mal descrita. Entonces aquí vamos a mirar cuál es la razón de la mala descripción. Entonces, por ejemplo, la C dice menciona información que no está presente en la infografía. Entonces, de todo lo que está ahí, hay información que no está presente en la infografía. Entonces, como bien lo habíamos visto, sí está la información presente en la infografía. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. Entonces, si podemos mirar, el orden sí corresponde con el de la infografía. Y además, pues, el hecho de que no esté descrito en la forma en cómo está, pues no significa pues que sea una descripción errada, ¿no? Pero si seguimos el orden vamos a encontrar que sí, que está ordenado. Entonces aquí finalmente nos queda la opción A y la D. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que estas se parecen. Se pasa por alta información esencial, omite evidencias que sustentan la información. Entonces, por ejemplo, entre esas dos podemos ir mirando, descartando cuál sería la que más se acerca. Por ejemplo, la palabra evidencias. La palabra evidencias aquí no nos muestra evidencias en esta infografía. Aquí nos muestra simplemente datos recolectados. Una evidencia es algo que uno puede observar, que uno puede tocar, que uno lo tiene ahí presente. Entonces estas no son tanto evidencias, sino que son datos recolectados que se realizan anualmente en todo el mundo de los números de accidentes de tránsito. Entonces, de esa forma pues se va descartando esto. Estas serían pues las actividades a realizar esta semana. Igualmente no olviden preguntarles a cada uno de sus tutores acerca de cualquier duda que tengan. También les voy a pedir que al momento de seleccionar la opción de respuesta, sea la A, sea la B, sea la C o la D que ustedes elijan, me van a colocar también ahí por qué razón escogieron esa opción de respuesta, por qué creen que esa es la correcta.
Y esas serían pues todas las actividades por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana